Muy buenos días, hermanos. Estamos en la presencia del Señor para estudiar la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 9, versículo 20. Hemos estado estudiando una serie sobre cosmovisión con un eslogan que hemos usado que no es nuestro, sino que es un eslogan del apóstol Juan: la fe que vence al mundo. Hemos diseñado 25 prédicas para trabajar aspectos de la cosmovisión cristiana usando el método histórico redentivo. Es decir, hablando en primer lugar sobre los aspectos de la cosmovisión desde el diseño de Dios, la creación. En segundo lugar, la cosmovisión bajo los efectos de la caída. Y hoy entramos en el tercer aspecto del tema de la cosmovisión, que tiene que ver con la redención y las implicaciones de la redención en la cosmovisión cristiana. Romanos 9:20 dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y el título que yo le he puesto a la prédica de hoy tiene que ver con ese texto, que es un texto donde Dios nos llama a reaccionar frente a temas de preguntas sobre cosmovisión y sobre el diseño de la redención. La pregunta es: ¿altercarás con Dios o altercarás contra Dios? Queridos hermanos, una de las reacciones naturales que nosotros tenemos como seres humanos para defendernos o para argumentar es el altercado. El altercado es una reacción natural. Todos nosotros tenemos una forma como altercar, es decir, cómo presentar preguntas desafiantes y cuestionadoras ante quien es nuestra autoridad y decirle: si me explica esto, yo voy a obedecerte, o si logro entender esto, voy a caminar contigo. El altercado lo que muestra es una profunda incomprensión, profunda arrogancia y soberbia, pero también ignorancia de diversos asuntos. Todos nosotros en algún momento hemos altercado. Una pregunta que usamos para altercar es ¿por qué? Esa es una pregunta genuina, es una pregunta inductiva que nosotros usamos para altercar y para manifestar no entiendo, o aunque entiendo no quiero, y por favor explíqueme por qué. La Biblia está llena de porqués, de hombres y mujeres que altercaron con Dios pidiendo explicaciones sobre diversos temas, sobre diversas preguntas. Y en esta mañana la pregunta que nosotros vamos a hacer es: ¿altercará el hombre contra Dios? ¿Puede el ser humano, finito, temporal, hecho para un propósito y dependiente de Dios, altercar con Dios o altercar contra Dios en diversos temas, especialmente en asuntos relacionados con la salvación y el plan eterno? ¿Tiene algún sentido que nosotros alterquemos contra Dios o pretendamos hacerlo? ¿Encontraremos respuestas y saldremos avante o victoriosos en esos cuestionamientos que le hacemos al Dios soberano? Solo un hombre soberbio pretende y presume altercar contra Dios. La pregunta del apóstol Pablo en la carta a los Romanos es: ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques contra Dios? Y vamos a inducir hoy con esa pregunta el tema de la elección incondicional, o lo que han llamado algunos teólogos la elección soberana. ¿Cómo entendemos nosotros el tema de la salvación? Hay diversas posturas, ya lo vimos hace un momento con los niños. Algunos dicen: Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo y descanso plenamente en esa verdad documentada en la Escritura y que hace honor al carácter de Dios. Pero hay otras personas u otros movimientos que dicen: no puede ser que Dios haya elegido desde la eternidad. Yo fui el que elegí a Dios. Yo decidí. Yo tomé la iniciativa porque Dios me hizo libre y me hizo con voluntad, con determinación, y entonces yo tomé la decisión. Y hay otras personas que dicen: bueno, yo no estoy interesado en saber si Dios me eligió o no. A mí lo que me interesa es tener fe y saber que Dios me salvó. Vamos a intentar resolver ese asunto para tener tranquilidad con relación al tema de la salvación. En primer lugar, yo quiero que comencemos pensando sobre un asunto importante para nosotros, y es el decreto eterno de redención. Las teologías sistemáticas o las confesiones de fe históricas abordan un aspecto de la doctrina conservadora o de la doctrina bíblica, y es el decreto de Dios. Es decir, Dios desde la eternidad, por el sabio y perfecto consejo de su voluntad,
determinó legal y oficialmente un plan de gobierno. El decreto eterno lo que dice es: Dios estableció un plan de gobierno. Dios estableció una forma como Él ejerce su poder y su autoridad sobre las cosas creadas. Dios determinó un plan a través del cual Él ejerce su voluntad perfecta y justa. El decreto eterno, dicen nuestras confesiones históricas, es invariable, es irrefutable, es oficial, es soberano y muestra el plan exacto de Dios. El decreto eterno básicamente tiene que ver con la forma como Dios gobierna. Dios es Rey absoluto, es creador de todas las cosas, hizo todas las cosas para su propia gloria. En ese sentido, como Rey, como Señor y como Salvador, Él tiene un plan de gobierno. Él tiene un propósito, tiene un esquema, una determinación soberana y perfecta a través de la cual Él ejerce justicia y misericordia sobre las cosas creadas. Es muy probable que de todos los temas de la doctrina que nosotros tenemos, uno de los más difíciles y de los más cuestionados sea el tema de la predestinación o el tema de la elección soberana. Hay muchísimas personas que van bien estudiando la Biblia hasta que llegan al tema de la predestinación y dicen: bueno, si ustedes creen eso, yo ya no puedo tener armonía con ustedes. No puedo aceptar que Dios, que me hizo libre, que me hizo autónomo, que me hizo inacabado, que me creó a su imagen y semejanza, haya determinado desde antes de la fundación del mundo lo que Él quiere para mí. No puedo aceptar, me niego. Me niego porque entonces yo sería como un títere o como un robot que no tiene iniciativa y que no tiene voluntad propia. Yo no sé si ustedes tienen dificultad con ese tema. Pero si ustedes tienen dificultad con el tema de la predestinación o de la elección soberana, pues lo más sencillo es ir a la Escritura. Y en la Escritura vamos a resolver todas nuestras inquietudes, todas nuestras angustias y nuestras reacciones. La Biblia dice: Dios desde la eternidad estableció todo lo que acontece para su propia gloria y por el designio libre y voluntario de su propia voluntad. Algunos dicen: si ustedes creen en la predestinación, eso es casi una carta abierta para pecar. Es una licencia para pecar, porque si Dios me salvó, yo no tengo que hacer nada, no tengo que preocuparme por mi salvación. Eso me va a llevar a un conformismo espiritual y me va a llevar a ser pasivo en asuntos morales, a ser ligero en asuntos morales y probablemente voy a llevar una vida disoluta. Ese es el argumento que algunos tienen. Y yo quiero que hoy intentemos resolver algunos de esos cuestionamientos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el texto que acabamos de leer está el término escoger o elegir y está el término predestinar. Así que si ustedes tienen dificultad con esa doctrina o con esa enseñanza, pues tenemos que trasladarle esas inquietudes a nuestro Dios, porque Él soberana y perfectamente estableció el propósito de la predestinación. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si solo ese texto estuviese en la Escritura, hablando sobre el tema de la predestinación o de la elección soberana, sería suficiente.
Si no existiese otro texto en la Escritura, sino solo Romanos 8, 28 y 29 y 30, sería suficiente para creer y afirmarnos en esa verdad soberana de la elección incondicional. ¿Altercará el hombre contra Dios? ¿Podrá el hombre, que es un vaso de barro, resistir al propósito y al plan y al diseño de Dios con argumentos de insatisfacción y de pregunta? La primera pregunta que yo quiero resolver con relación al tema de la elección soberana es: ¿elección o disposición? Muchísimas personas dicen: no puede ser que Dios me haya elegido. Yo tuve la disposición o yo tuve la iniciativa de ir a Dios. Inclusive algunos pudieran relatarnos el momento en el cual ellos consideran que por su propia voluntad tomaron su decisión de seguir a Jesucristo. Inclusive algunos de ellos pudieran argumentar diciendo: fue un día tal que un predicador me llevó a los pies de Cristo. Yo voluntariamente decidí, él hizo una invitación pública y yo decidí en mi corazón y en mi mente seguir a Jesucristo, y desde ahí en adelante yo soy un hijo de Dios. Es muy probable que algunos de ustedes recuerden esos momentos y que aludamos a un momento histórico donde en el tiempo fuimos llamados por ese llamamiento eficaz de Jesucristo operando en nuestros corazones, y nosotros tomamos una decisión voluntaria. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿esa decisión voluntaria de congregarnos o de seguir a Jesucristo fue iniciativa única y exclusivamente de nosotros? Esa decisión voluntaria, esa confesión pública que un día hicimos, ¿fue decisión nuestra o fue operada por el Espíritu Santo en cumplimiento de un plan eterno y soberano? Elección o disposición. Ahora, lo que dicen muchas personas es: si Dios eligió desde antes de la fundación del mundo los que han de ser salvos y dejó a otros, como dice nuestra confesión de fe de Westminster, para que se pierdan o para que no les resplandezca la luz del Evangelio, entonces el primer argumento que tienen los que están en contra de esta postura es: Dios es injusto. Hay injusticia en Dios. No puede ser justo que Dios salve a unos y entregue a otros a su propia voluntad para que se pierdan. No es justo que Dios provea los medios y las herramientas y los instrumentos para la salvación de los elegidos y a otros los entregue a su propia perdición. No es justo. Ese es el argumento común que tenemos nosotros frente a este tema. Pero no es un argumento nuevo. Es el argumento que en el momento de predicar el apóstol Pablo surgía en la mente y en el corazón y en las conciencias de los oyentes. ¿Es Dios injusto en salvar a algunos y en no salvar a todos? Y el apóstol Pablo comienza a elaborar una respuesta profunda desde el carácter de Dios, diciendo: todos somos pecadores. Y estando todos en la condición de pecado, destituidos de la gloria de Dios, con el único merecimiento de la condenación eterna, Dios en su sabio consejo, por su infinita voluntad y por libre gracia, determinó salvar a algunos, enviando a Jesucristo como la provisión perfecta para sus pecados. Dios no determinó salvar a todos porque el interés o la intención de Dios es dar a conocer su poder, su gloria, su justicia, mostrar su poder perfecto y su gobierno perfecto, y en su gobierno perfecto va a salvar a algunos por gracia y va a condenar a otros por su propia gracia y por su propia justicia. Y la primera reacción de todos es: no es justo. Todos merecemos ser salvos. No es justo que Dios, que siendo santo, justo y perfecto y todopoderoso, permita que muchas personas vayan a la condenación, inclusive familiares nuestros, inclusive personas que se congregan en las iglesias y que gustan de las cosas de Dios,
pero que no han nacido de nuevo. No es justo. Miren lo interesante de este argumento. El primer argumento de reacción contra esta verdad es en una supuesta defensa del honor de Dios. Es en una supuesta pauta hermenéutica del carácter de Dios. El primer aspecto de reacción frente a esta enseñanza es: Dios es justo y no puede hacer eso. Dios es poderoso y tiene poder para salvar a todos. Yo no puedo aceptar que no salve a todos, cuando todos somos creados por Dios y cuando el sacrificio de Él, dicen ellos, fue para todos. Y no deja de haber alguien que saque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él debe salvar a todos, porque de lo contrario sería injusto. Ahora, queridos hermanos, si nosotros pensamos un poco, meditamos en ese argumento de reacción contra este principio, tenemos varias pautas para pensarlo. Primero, ¿desde cuándo el hombre interviene en los asuntos de Dios? ¿Desde cuándo nosotros, que somos simplemente criaturas, pecadores, depravados, finitos, temporales, terrenales, podemos incidir en términos de cuestionamiento contra los planes soberanos y eternos de nuestro Dios? ¿Desde cuándo? ¿Podrá el barro enfrentarse al alfarero o al creador con preguntas desafiantes? La segunda cosa que podemos decir es: ¿desde cuándo un hombre finito y temporal, lleno de pecado y maldad, puede pretender defender el honor de Dios? Diciendo, si Él salva a unos y permite la condenación de otros, se empaña su honor, especialmente su justicia y su poder. ¿Desde cuándo nosotros somos defensores del honor de Dios y de su justicia y podemos darle consejos a Él y decirle, no puede ser así? El apóstol Pablo responde diciendo, en ninguna manera. No hay injusticia en Dios, porque en primer lugar Dios es soberano. Y como Él es soberano, Él puede hacer de acuerdo al designio de su propia voluntad. Y ninguno de nosotros puede cuestionar sus planes perfectos y soberanos, y ninguno puede contradecir sus designios. Primera causa o primer aspecto de la respuesta paulina. La segunda es: Dios, para dar a conocer su perfecto plan, permite en su infinita bondad la condenación de unos y la salvación de otros. Porque Dios es soberano y tiene planes perfectos y justos que nosotros no logramos discernir. Y la tercera parte de la respuesta paulina es: todos estamos bajo pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si decimos que el hecho de que no todos sean salvos es un asunto de injusticia en el ser de Dios, ¿qué decimos del hecho de que algunos seamos salvos siendo destituidos de la gloria de Dios? ¿Por qué no nos inquieta el hecho de que Dios nos haya salvado, en lugar de inquietarnos el hecho de que Dios nos salve a todos? ¿Por qué en lugar de decir no es justo que todos no sean salvos, no decimos sobre qué base del carácter de Dios y sobre qué principio hermenéutico podemos entender que, siendo nosotros rebeldes y obstinados y siendo depravados, Dios haya tenido misericordia de nosotros? Y el último aspecto, un poco ofensivo, del apóstol Pablo es: ¿quién eres tú para altercar contra Dios? ¿Quién eres tú para que te enfrentes al justo y sabio y soberano Dios para decirle que está mal y para darle consejos sobre cómo determinar sus propósitos? ¿Podrá el hombre hacerlo? Y ese es un buen argumento. Y es un argumento humillante, especialmente para el humanismo. Y para el humanismo que tenemos todos dentro de nosotros. Cuando lo mandan a uno a callar y le dicen, ¿quién eres tú para que vengas a decirme qué está bien o qué está mal? ¿Quién eres tú para pretender defender mi honor?
¿Quién eres tú para pretender darme consejos y decirme que me equivoqué? ¿Quién eres tú? Y la respuesta es, eres un miserable, pecador, ignorante, atrevido y desafiante, que no entiende los planes de Dios. Porque Dios es soberano. Y en su soberanía eligió a los que iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, porque así le plació. Y aún ese hombre humillado con la respuesta de Dios, aún hace otra pregunta, no menos desafiante. Si Dios determinó que yo me condene, ¿por qué me inculpa de pecado? La pregunta es, ¿ese es problema nuestro? El hecho de que Dios no haya previsto una provisión eficaz para la salvación de todos, ¿hace que Dios no tenga la condición de inculpar de pecado a todos los pecadores? ¿Queda Dios maniatado por el hecho de no salvar a todos, porque no es su plan, para inculpar de pecado a aquellos hombres que obstinadamente resisten la voz de Dios? Si no es injusto que Dios salve o condene a unos y que salve a otros, yo creo que es injusto que Dios les inculpe de pecado. Eso dicen algunos. Pero la respuesta bíblica es, Dios es soberano. Y aunque no todos son salvos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo porque hemos hecho méritos suficientes para nuestra condenación. Aunque no nos haya resplandecido eficazmente la luz del Evangelio, todos tenemos méritos suficientes porque hemos desafiado al Santo Dios y porque hemos vivido a espaldas de su ley y porque hemos sido rebeldes y obstinados. Elección o disposición. ¿Altercará el hombre contra Dios? En ninguna manera, porque el consejo de Dios es perfecto y porque la gloria de Dios se muestra en el tema de la elección soberana. La elección incondicional o la elección soberana en ningún momento minimiza o compromete el carácter de Dios. La elección soberana lo que hace es exaltar, engrandecer y hacer brillar el carácter de Dios. Su justicia, su poder, su perdón, su libre voluntad, su gracia soberana e infinita y su poder para salvar y para juzgar a aquel que se opone deliberada y beligerantemente contra el plan de Dios. Negar, queridos hermanos, negar la elección soberana de Dios es negar la Escritura. Negar la predestinación es negar el Evangelio. Negar la elección soberana es decir que la Biblia no es verdad y que Dios no es cierto. Y es decir que el hombre es más sabio y más poderoso que Dios y que puede darle consejos a Dios para que rediseñe, reestructure, le haga reingeniería a su plan de salvación. Eso es un gran atrevimiento y es una negación del carácter perfecto y justo de Dios. Elección o disposición. El humanista arminiano dice, si decimos que el hombre decide salvarse, no hay injusticia en Dios. Y como yo no quiero que se tilde a Dios de injusto, yo pretendo decir que yo decidí salvarme. Eso dice el humanismo. ¿Qué dice el Evangelio? Dios eligió a aquellos que son salvos. Y aunque Dios eligió, no hay injusticia en Dios, porque todos estamos bajo pecado y lo único que merecemos es la ira eterna de nuestro Dios. Juan capítulo 15, versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Textos que reafirman lo que se ha dicho. Éxodo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti.
y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Elección, destinación previa. Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa en tu santo templo. Bienaventurado el que se haya inscrito en el libro de la vida y el que reciba la bienaventuranza de la elección soberana de nuestro Dios. ¿Podemos tildar a Dios de injusto, sabiendo que más bien es una bienaventuranza la que hemos recibido? Primera de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Elección, remanente, pueblo fiel preservado por gracia. Y luego en Romanos 9:14-20. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Argumento común del inconsciente colectivo de los oyentes cuando se les presenta el tema de la elección soberana. La respuesta: en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Argumento profundo, teológico, con filosofía racional lógica desde el Evangelio, defendiendo el carácter de Dios. No es un argumento simplista, deductivo, de nuestras lógicas humanas. Nuestra lógica humana es: si Dios no elige a todos, Él es injusto. Ese es el razonamiento deductivo, silogístico nuestro. Para que Dios no sea injusto, tiene que salvar a todos. El razonamiento del Evangelio, de una razón renovada por el Espíritu Santo, es: en ninguna manera. Porque tanto al justo como al impío, Dios los ha hecho y los preservará para mostrar su gloria y hacer notorio su poder. ¿Quién eres tú para que prorrumpas ante Dios, ante su honor y ante su excelencia en su diseño, pretendiendo aconsejarle? Y hay un ejemplo clásico del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan a Faraón? Lo endurecí para mostrar mi poder. Faraón no era electo. Faraón no fue predestinado para salvación. Pero Faraón fue destinado para cumplir el propósito de Dios como instrumento en sus manos. ¿Qué de Faraón? ¿No lo endurecí yo? ¿Para qué lo endurecí? Para hacer notorio mi poder, para mostrar mi poder y mi justicia sobre las naciones, y para mostrar mi misericordia al remanente judío que fue preservado en medio de la hostilidad en Egipto. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Elección o disposición humana. Si decimos que Dios eligió, ¿pudiéramos decir que Dios es injusto? En ninguna manera. Dios eligió por justicia y por misericordia. La elección soberana no empaña en absoluto el carácter de Dios, sino que lo hace brillar con más fuerza
para mostrar su pleno propósito y para mostrar las dos destinaciones y los dos lugares que Dios preparó de antemano. ¿Altercarás contra Dios? Segundo lugar, eternidad o historia. Ese es otro binomio de preguntas frente a la elección. ¿La elección que Dios operó, la operó en la eternidad o la operó en la historia o en el paréntesis temporal en el que vivimos? Esa es otra pregunta interesante. Los que creemos en la elección soberana, con todo el sustento bíblico y el sustento organizado de la doctrina histórica, decimos la elección es eterna, porque Dios es eterno y porque el Redentor provisto es eterno. Pero los que se empeñan en decir, yo tomé la decisión y la salvación fue por mi disposición, ellos van a decir, no existe la elección eterna, sino que existe la disposición en la historia, en el tiempo, en el momento oportuno cuando yo determiné salvar. Y en ese sentido vamos a responder a un segundo aspecto de la doctrina. Primero, el carácter de Dios, no hay injusticia en él. En segundo lugar, la depravación total humana, que ya la estudiamos aquí. Cuando el hombre dice, la elección no puede ser eterna, sino que la elección es histórica, es temporal, lo que él está diciendo es, yo tengo capacidad. El pecado sí es una realidad en la existencia humana, pero el pecado no me dejó totalmente esclavo y muerto y depravado. Yo sí soy pecador, pero no tanto. Yo sí estoy afectado por el pecado, pero no estoy muerto en delitos y pecados. Yo sí sufrí de la desobediencia de nuestros primeros padres, pero no soy enemigo. Yo soy bueno en sí mismo. Yo puedo optar por Dios. Yo tengo libre voluntad. Yo puedo pensar y decidir en qué momento ir a Cristo. Y yo puedo por mi propia voluntad y por esa chispa de bondad que tengo dentro de mí mismo, decidir salvarme. Y en ese sentido opera la elección. Y ahí vamos a entrar con un término que probablemente muchos de nosotros conocemos y es el concepto equivocado de la presciencia. Es decir, Dios es eterno, Él dispuso la salvación, pero como Él sabía que yo iba a creer, Él sabía que cuando me iban a presentar el Evangelio yo iba a responder con un asentimiento positivo, entonces Él determinó salvarme, no por decisión soberana y unilateral, sino porque Él previó, se anticipó, tuvo un conocimiento previo de que yo iba a recibirle. Es una explicación supremamente interesante, un poco confusa, ¿cierto? Pero que racionalmente nuestra conciencia dice, eso es claro, preciso. Dios es eterno, es soberano, pero Él fue al tiempo, porque Él no está sujeto al tiempo, y Él se dio cuenta en el tiempo que yo iba a creer. Y como Dios me amó eternamente y previó que yo iba a creer, Él me incluyó en el libro de la vida. ¡Amén! ¡A mentirosos los que enseñan eso! ¡Qué equivocados están cuando dicen Dios previó, se anticipó y me incluyó! No sobre la base de su soberanía, sino sobre la base de mis obras y sobre la base de lo bueno que Él vio en mí. Queridos hermanos, ¿hay algo bueno en usted? ¿Hay alguna obra positiva, algún mérito, alguna virtud que merezca la condescendencia de Dios para usted? La Biblia dice que somos podrida llaga, despreciados y desechados, miserables, condenados, esclavos, enemigos de Dios. Y no es una ofensa, es una verdad. Y las verdades no tienen por qué ofendernos. Las verdades nos deben poner el fundamento seguro para entender el carácter de la redención. No es cierto que Dios fue al tiempo. ¿Por qué tiene que ir al tiempo si Él es omnipresente? ¿Por qué tiene que prever si Él es dueño absoluto de todas las cosas? Un Dios que va al futuro no es Dios.
Un Dios que se adelanta en el tiempo para tomar decisiones no es el Dios de la Biblia. Es el Dios del humanista, del arminiano. Es el Dios del que cree que Él tomó la decisión. Es del que se considera en la posición de aconsejar a Dios. Pero eso es lo que enseña la mayoría de las iglesias. Dios, como es soberano, Él tuvo un viaje astral al futuro y determinó salvarte, porque Él justo supo que tú ibas a decidir. Eso se llama gnosticismo, queridos hermanos. Eso se llama misticismo. Eso es doctrina de demonios, porque Dios es soberano, y porque Dios es omnisciente, y porque Dios es eterno presente, y porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Por qué hacen esa acrobacia teológica y argumentativa estos hombres? Son acróbatas en la teología para tergiversar la verdad y para decir, yo decidí salvarme. ¿Se dan cuenta? Yo decidí. Queridos hermanos, qué atrevimiento. ¿Altercará el hombre contra Dios? ¿Presumirá de su buena voluntad y pretenderá arrogantemente decir, Dios sabía que yo iba a estar hoy aquí y por eso Él proveyó todas las circunstancias y las condiciones? Es decir, ¿quién es más absoluto en ese entendimiento? ¿Dios o el hombre? ¿Quién motivó el plan de la redención, Dios o el hombre? En ese entendimiento equivocado, arminiano, antropocéntrico, pagano, el hombre es el que hace que todo gire alrededor de él. Y ya no hay elección. Sencillamente hay previsión. Pero no hay elección. Solo hay previsión. Es que yo sabía. Entonces Dios determinó. Queridos hermanos, eso sí ofende el carácter de Dios. Que Dios salve a unos y condene a otros no ofende el carácter de Dios. No empaña su justicia, ni su honor, ni su poder. Pero que Dios vaya al futuro y determine sobre la base de la previsión, que es una falacia argumentativa, eso sí ofende el carácter de Dios. Porque ¿saben qué significa eso? Que Dios es un expectante en la salvación. Es un espectador. Él no es Dios soberano. Él no salva, sencillamente está a la expectativa a ver quién decide salvarse. Él no eligió, Él sencillamente está esperando a ver quién procede al arrepentimiento. Y eso sí es un terrible error doctrinal y una terrible afrenta al carácter de Dios. Es decir, Dios no es absoluto, soy yo absoluto. Dios no es diseñador perfecto y eterno, soy yo el que hago que Dios decida sobre la base de mis buenas acciones. Es decir, yo soy capaz. Nosotros vivimos en una sociedad donde el hombre, el ser humano, presume de que es capaz. En su crasa arrogancia del plan perfecto de Dios y en su obstinación por sentirse útil, dice, yo soy capaz. Yo decidí. Por eso la pregunta que nos estamos planteando es, ¿eternidad o historia? ¿La elección es eterna o es temporal? Ahora, algunos más atrevidos que se camuflan más usando textos bíblicos para sus errores dicen, Dios sí eligió en la eternidad, pero Él eligió en Cristo. ¿Saben qué significa eso? Que Dios eligió en la eternidad, pero solo se mostró esa elección eficaz a través de la encarnación y a través de la obra de la redención, de tal manera que la elección no es eterna, sino que la elección es histórica, supeditada al Cristo histórico que llama la teología de la liberación y la teología liberal. El Cristo histórico, ¿lo han escuchado mencionar? Ese no es el Cristo de la Biblia, es el Cristo del humanismo. Ellos dicen, Dios sí eligió, pero en Cristo. Y como usan esa premisa argumentativa paulina, muchos van a decir amén. No, hermano, no podemos decir amén a eso. Porque la elección no es en Cristo. La elección es en Dios, desde la eternidad.
La elección no está supeditada a la obra de Cristo. La elección es incondicional, sin ningún tipo de supeditación, circunstancial o histórica, aún inclusive la expiación de Cristo. La Biblia dice que nosotros fuimos elegidos en Cristo Jesús desde la eternidad, y el texto lo dice, el que leímos en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Sin ningún tipo de condicionamientos, sin ningún tipo de circunstancias. En la eternidad, Dios constituyó o Dios estableció su perfecto plan, su decreto de redención, y determinó ser Salvador soberano, perfecto y suficiente. La salvación y la elección no está supeditada a la obra de Cristo. De hecho, hay muchos textos en la Escritura que dicen que el Cordero había sido inmolado hace 2000 años, desde antes de la fundación del mundo. Que los salvos estaban inscritos en el libro de la vida, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Eso lo que nos muestra es que la elección es eterna, no condicionada a la historia. Y eso lo que muestra, queridos hermanos, es nuestra total incapacidad. Yo no sé si eso es una buena noticia para usted, pero el Evangelio lo presenta como una buena noticia. Para el humanismo eso es humillante, decirle: tú no tienes capacidad, tú no elegiste a Dios, Dios te eligió. Pero para el Evangelio es la mejor noticia, que estamos dispuestos a dar la vida por propagarla. Nosotros somos pecadores incapaces, pero para incapaces pecadores hay un poderoso Salvador. La doctrina de la elección soberana no requiere ninguna respuesta humana. La doctrina de la elección incondicional no exige, no demanda ninguna intervención humana. Lo único que demanda, una vez se aplica en la vida del creyente, es dependencia al plan perfecto de Dios. ¿Capacidad? ¿Qué tan capaz eres tú? Ahora, si hay una condición para que la elección se aplique, no es la condición de virtud o de mérito nuestro. ¿Saben cuál es la condición? Que estemos destituidos de la gloria de Dios. Si hubiese una condición que amerite la aplicación práctica de la elección en la vida del creyente, es nuestra total incapacidad y nuestra total miseria y exposición a la justicia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 lo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y luego en Juan capítulo 13, versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. ¿Elección? ¿Elección eterna? Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si la elección no es eterna, sino histórica, ¿qué hacemos con estos versículos? Queridos hermanos, ¿mutilamos la Biblia como lo han hecho algunos? ¿Qué acrobacias necesitamos? Teológicas, argumentativas, para negar la verdad absoluta de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, pues vosotros erais el más insignificante
Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y luego en Deuteronomio 7 al 8, un texto supremamente importante de base para ir contra nuestro humanismo y nuestra arrogancia, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Yo no sé si ustedes son de los que han promovido un argumento falso que dice: es que Dios me salvó porque Él me ama mucho. Dios me amó tanto que Él se desvivía por mí, no sabía qué hacer para demostrarme su amor. Y para Él darme a conocer su gran amor y ternura, Él vino a la cruz. Argumento humanista. Eso no es elección incondicional. Eso no es incapacidad total humana. Dice la Biblia: Dios no nos eligió porque fuéramos buenos o atractivos o meritorios, o porque fuéramos fuertes, o porque le representáramos algo a Él, o porque le retribuiríamos de alguna manera. Dice: no, nos escogió porque nosotros somos insignificantes, pequeños, miserables. Quitémonos de nuestra mente y de nuestra conciencia que somos útiles para Dios y que somos buenos y que Dios nos ama. Eso es evangelio Winnie Pooh, evangelio romántico que no tiene nada que ver con la verdad absoluta del evangelio. La verdad absoluta del evangelio es: tú eres un incapaz y Dios es todopoderoso. Tú no retribuyes en absoluto a Dios. La salvación es incondicional, sin ningún mérito o aporte de parte nuestra. Deuteronomio 9:6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque más bien es un pueblo duro de cerviz y obstinado de corazón. Y otro texto que tiene que ver con argumentos psicológicos de la autoestima, pero basados en el Evangelio. Romanos 9, 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No por obras, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de la elección incondicional permaneciese. ¿Altercarás tú contra Dios, pretendiendo defender su honor, su justicia y su poder? ¿O altercarás tú con Dios pretendiendo demostrar tu propia capacidad? La respuesta paulina es: en ninguna manera. Y en tercer lugar, amor u obras. La elección incondicional de Dios tiene un móvil perfecto y soberano, y es el móvil del amor. La virtud del amor, o la esencia del amor, o el carácter del amor de Dios se hace claramente palpable en la doctrina de la elección soberana. No hay otro móvil para la redención. No hay otro móvil, otra virtud, otro aspecto del carácter esencial de Dios que lleve a elegir por gracia a pecadores incapacitados, destituidos y despreciables. Es el amor. En amor, habiéndonos elegido en Cristo Jesús. Porque a los que antes conoció, entiéndase, a los que antes amó, con los que desde la eternidad se relacionó, porque los designó para salvación, proveyó perfectamente para su redención. El móvil de la redención, el móvil de la elección soberana es el amor. Maravillosa verdad, pero no el amor sensible, romántico, cambiable, modificable, manipulable, sino el amor perfecto, justo, inmutable,
de un Dios soberano que no se deja influir por ninguna de sus criaturas. No es el amor de que Dios vio algo bueno en mí. Dios me ama tanto que murió por mí. Dios me ama tanto que me cuida. Yo soy el consentido de Dios. No deja uno de escuchar eso en las iglesias. Yo soy el hijo predilecto de Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? ¿Cómo Dios nos ve? Como pecadores, como enemigos, como obstinados. Pero aún así, el móvil de la elección soberana es el amor. Yo les pregunto, ¿cómo Dios, eterno y justo, inmutable, puede amar a criaturas miserables y pecadoras? ¿Funciona así nuestro concepto de amor? ¿A quién nosotros amamos? ¿A quién invitamos a comer? ¿Con quién tenemos deuda de gratitud? ¿Contra los despreciables, miserables que nos han hecho la vida imposible? ¿Contra aquellos que nos han causado muchísimos sufrimientos? ¿A quiénes decimos que amamos? Muchísimas veces cuando nosotros decimos yo te amo, ¿qué es lo que estamos esperando como retribución? Yo también te amo a ti. A veces mis hijos me dicen, papi, yo te amo. Y si yo no les respondo nada y solo les digo gracias, me dicen, ¿y tú a mí no? Me doy cuenta cuán egoístas y cuán interesados somos en el concepto de amor. Muchas veces hacemos algo para demostrar amor, no por amor en sí, sino porque queremos retribuir y sentir que somos amados. Somos los seres más ególatras que existen sobre la tierra. Somos los seres más egoístas y ambiciosos y arrogantes. Queremos todo para nosotros y presumimos de amor y presumimos de compasión y de condescendencia. Somos tan ególatras que aún decimos te amo esperando un te amo como contraprestación. Somos tan egoístas que no podemos hacer nada sin esperar algo a cambio. Aún a veces venimos a la iglesia esperando recibir algo. Aún a veces termina el culto y decimos, bueno, pero yo ya fui a la iglesia. O sea, ya Dios me está debiendo algo. Ah, pero yo ofrendé. Pero hoy canté con alegría, como si Dios estuviera en deuda y nosotros pudiésemos hacer algún aporte para Él. Queridos hermanos, el móvil de la elección soberana es el amor eterno e incondicional de nuestro Dios. Si usted comprende la depravación total humana, usted no puede presumir que Dios lo ama por algo bueno que usted tiene o que usted es. Si usted entiende la depravación total humana, usted tiene que caer de rodillas al entender la elección soberana. Porque no hay ningún mérito. No lo ha habido, no lo habrá. Porque no hay nada que usted pueda hacer para aportar o contribuir, ni siquiera para gratificar en mínima parte la elección eterna de nuestro Dios. Amor u obras. Muchísimos de nosotros pensamos, como Dios me eligió y lo he entendido, voy a hacer cosas para agradecerle a Dios. Voy a obrar y me vuelvo activista y me vuelvo pragmático, haciendo tantas cosas para agradecer a Dios. Yo les pregunto, ¿con qué usted puede agradecerle a Dios? ¿Hay algo digno de alabanza de parte nuestra para Dios? ¿Hay algo con lo cual usted pudiera dejar sorprendido a Dios? Ni siquiera sus pecados le sorprenden. Ni siquiera nuestras miserias le sorprenden. Porque Él es soberano, porque Él es justo. Todo lo que nosotros hacemos, lo podemos hacer porque Dios obra en nosotros. Y debemos hacerlo para su gloria. No es un llamado a la pasividad y a la negligencia. Es un llamado a la actividad, entendiendo el Evangelio. Entendiendo de dónde fuimos sacados. Entendiendo que no somos objeto del amor de Dios por merecimiento. Que somos objeto del amor de Dios por condescendencia. Dios condescendió. Y eso es de los aspectos más humillantes de la doctrina cristológica. Dios condescendió, siendo justo y santo, a venir a morir por nosotros pecadores, que aún ahora, siendo redimidos, le despreciamos y le afrentamos permanentemente. Eso es uno de los aspectos de la humillación de Cristo en la cristología.
No es un asunto romántico. Dios me amó y envió a Jesús por mí. Es un asunto humillante. Dios es justo y santo y en su perfecto amor determinó salvarme a mí, que soy su enemigo y que le resisto permanentemente. No es romántico. Es justicia y es misericordia. Justicia perfecta como sustituto, pero misericordia condescendiente que nos viene en Cristo Jesús. ¿Podemos presumir? ¿De qué presumimos? Pablo dice, si hay alguna competencia, no es nuestra, porque la competencia que hay viene de Dios. Siervos inútiles somos, porque aún hacemos lo que se nos encarga y lo hacemos mal. Y eso los que logran hacer lo que se les encarga, porque yo no lo hago. Amor u obras. ¿Qué clase de amor es ese? Que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Osaría usted morir por su enemigo? ¿Pretendería usted darle las mejores atenciones a aquel que más daño le ha causado? ¿Aquel que es su eterno enemigo? La Biblia dice, con todo eso, Jesucristo osó morir por nosotros, que somos injustos y que somos pecadores. La palabra conocer significa amar íntimamente o relación profunda, íntima. A los que antes conoció, a estos también los predestinó. La palabra misericordia significa mostrar amor condescendiente para alguien miserable, mísero, misericordia. No es un asunto romántico, hermanos. La elección incondicional es una verdad absoluta del Evangelio que no la podemos refutar. Es el hilo conductor de toda la cristología y de toda la soteriología, la elección soberana. Es el hilo conductor, es la guía segura para poder vivir el Evangelio. Ustedes y yo podemos vivir el Evangelio solo sabiendo que lo único que movió a Dios a salvarnos fue su amor eterno en sí mismo y por sí mismo y para sí mismo. Porque nosotros somos incompetentes, necios e incapaces antes de Cristo y lo seguiremos siendo ahora en Cristo. Porque algunos dicen, no, yo era necio. Ya esa es otra necedad. Es que cuando yo era pecador, ya ese es otro pecado que se suma a la lista. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¡Qué verdad más extraordinaria! Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pacto, condescendencia, elección soberana aplicada en la historia y en la familia. Efesios 3:17 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amós 3, versículo 2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. O entiéndase de la siguiente manera, a vosotros solamente he amado, he conocido, me he relacionado de entre todas las familias de la tierra. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Y 1 de Corintios 1:25 al 29, un texto digno de recordar,
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más sabio que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Pueden decir amén? Amén. Eso es palabra de Dios. Ese nos pone en nuestro sitio, nos pone en el lugar seguro. Somos incompetentes, necios, somos débiles, flacos, torpes, pero Dios es poderoso y nos amó en Cristo Jesús para su propia gloria. Somos nosotros ignorantes y necios y no tenemos virtudes ni vocaciones para presentar ante Dios. Pero Dios en Cristo, desde la eternidad, sin ningún condicionamiento, amándose a sí mismo, nos incluyó como beneficiarios de su amor incomprensible e inmutable. Y podemos decirle, Abba, Padre. Padre Dios, Padre amado, porque Él nos eligió. Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Queridos hermanos, ¿podemos decir que el amor de Dios es universal o universalista? En el sentido de que todos son receptores y beneficiarios potenciales del amor de Dios. En primer lugar, el amor de Dios no es potencial. Nada del carácter de Dios es potencial. Nada de Dios en su carácter es una posibilidad. Todo es absoluto. Es su diseño perfecto. Y en segundo lugar, hay objetos o recipientes del amor eterno de Dios, pero hay recipientes de la ira de Dios. Eso es el Evangelio. La Biblia es la palabra o el arma de doble filo, que sirve para salvar a unos por gracia y condenar a otros por justicia. ¿Qué pues diremos? ¿Que Dios es injusto? ¿Tendremos aún argumentos para altercar con nuestro Dios? Una pregunta que surge, entonces, ¿los predestinados son los que creen el Evangelio o todos los que creen son los predestinados? Y algunos se confunden allí, hacen otras acrobacias para poder resolverlo y decir, sí, yo fui predestinado. ¿Cómo sé que fui predestinado? Porque yo creí. Eso no es predestinación, eso es humanismo. La predestinación es, así yo no crea, fui predestinado. Así yo no pueda responder o asentir consciente y racionalmente al Evangelio, aquellos que son elegidos serán salvos. O si no, ¿qué decimos de los niños que mueren infantes? ¿O qué decimos de personas que no tienen racionalmente la capacidad de responder con conciencia al Evangelio? ¿Que se tienen que condenar por ese simple hecho? ¿Que ese simple hecho incapacita o imposibilita a Dios a salvar a alguien que sufre un síndrome o que sufre un retardo o que no tiene las capacidades racionales? ¿Está Dios condicionado por algo? O lo que podemos decir, Dios a aquel que determinó salvar desde la eternidad, lo salvará indefectiblemente. Pueda Él responder o no, tenga la capacidad o no, tenga la conciencia o no, porque Dios es soberano y porque la elección es soberana sin ningún tipo de condicionamientos. La elección soberana lo que muestra es el amor perfecto de Dios. Y lo que muestra es el lugar que nosotros ocupamos en la redención. Dios nos eligió para la gloria de su nombre. Dios nos eligió por pura gracia. Ni usted ni yo tenemos en absoluto mérito para ir ante Dios y decirle, Señor, tú sabías cómo yo estaba dispuesto para creer en ti. Tú sabes mi gran disposición para obedecerte. Porque eso es la oración del fariseo. La oración del fariseo, Señor, tú sabes cuánto te amo. Y tú sabes cuán dispuesto estoy para morir por ti. Fariseos. Señor, tú sabes cuánto disfruto en tu presencia. Mentiras, hermano, nosotros disfrutamos de nuestro pecado. Muchos ya están mirando el reloj para irse,
porque no disfrutan en la presencia de Dios. Porque para nosotros lo que nos trae deleite y disfrute es nuestro propio pecado, esa es nuestra condición. Nosotros disfrutamos el Evangelio, no por cuenta propia, lo disfrutamos por la acción del Espíritu Santo de Dios, que obra por elección soberana aplicando su palabra en nosotros. La doctrina de la elección soberana hace que no luchemos contra el pecado. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Oye, ¿con cuánto les tocó enfrentarse el apóstol Pablo en su discurso? ¿Cuántos arminianos habían, no? El arminianismo no surgió en el siglo IV con Pelagio o en el siglo XVI y XV. El arminianismo surgió en Génesis 3 con el pecado. El arminianismo surge con la caída, con la depravación total humana. El hombre pretende discutir con Dios, razonar con Dios y darle razón. Ay, bueno, pero si ustedes en esa iglesia donde ustedes van creen en la elección soberana, entonces pues comamos y bebamos y hagamos de todo. En ninguna manera. Los que hemos sido salvos por gracia, entendiendo la elección soberana, ¿cómo perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en él para que la gracia abunde? No. Los que entendemos la elección por gracia, debemos ser más piadosos. Debemos ser hombres y mujeres que luchamos con los medios que Dios nos ha provisto contra el pecado. Promovemos el arrepentimiento y promovemos una vida piadosa, sujeta a la palabra. Aquellos que hemos sido salvos por gracia y que entendemos la elección soberana, somos mortificados todo el tiempo por los medios de gracia para vivir en santidad. Si usted no vive así, usted no ha entendido la elección soberana. La ha podido entender en concepto y la puede definir conceptualmente con adecuados términos, pero no la ha entendido en la práctica. Porque la elección soberana no se entiende en conceptos, se entiende en la práctica. ¿Cuándo usted demuestra que ha entendido la elección soberana? Cuando vive el Evangelio, cuando se aparta del pecado, cuando vive una vida sin presunciones, sin pretensiones, cuando está humilde y dedicadamente en mansedumbre dependiendo del Señor. Y terminamos con algunos textos. Jonás capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Y Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oseas capítulo 14, versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vamos a salir a altercar contra Dios? Ustedes lo pueden hacer, queridos hermanos. Y yo quiero darles el beneficio para que lo hagan. Ustedes pueden salir a altercar contra Dios. De hecho, pueden estarlo haciendo ya en sus sillas. Pero si ustedes lo están haciendo, lo que demuestran es que no han entendido el Evangelio y que están en su obstinado corazón, pretendiendo sugerirle a Dios lo que debe hacer a favor de ustedes y a favor de otros, y no diciendo, Señor, tú eres soberano, me elegiste por ti y para ti, y mi alma solo tendrá descanso cuando esté en ti, como dijo Agustín de Hipona. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, eres soberano y perfecto. Lo entendemos por tu palabra y por tu espíritu. Lo entendemos porque has aplicado tu palabra en nuestros corazones. Y queremos suplicarte hoy que nos perdones por tanta altanería y arrogancia que tenemos frente a ti, por presumir que somos buenos y que tenemos las mejores razones para argumentar frente a ti, y por presumir que aportamos para la salvación y que somos objeto de tu amor condescendiente. Perdónanos, porque somos débiles, pecadores, miserables. Esa es la constante de nuestra vida. La constante de nuestra vida es rebelión, obstinación y maldad. Pero la constante tuya en tu soberano propósito es cumplir lo que has determinado. Somos salvos porque a ti te plació, Señor,
No viste nada en nosotros. Y si viste algo fue necedad, indiferencia, maldad y rebeldía. Somos enemigos tuyos. Aún ahora redimidos, seguimos siendo enemigos, afrentándote, desconociéndote y viviendo en contravía. Ten misericordia de nosotros y muéstranos el camino. Muéstranos a Cristo Jesús, quien con amor sacrificial, con amor eterno e incomprensible, nos alcanzó porque nosotros corríamos en contravía. Pero más fuerte fuiste tú, que nos alcanzaste y nos atrajiste con lazos de amor, y ahora somos tus hijos. Gracias, Señor, porque aún seguimos corriendo en contravía, alimentando nuestras propias concupiscencias. Pero gracias porque la elección soberana es segura, es perfecta y es fiel. No por nada nuestro, sino por ti que la propusiste y la aplicas con perfección en nuestros corazones. Gracias por Cristo Jesús. Y gracias por llevarnos al Evangelio y por doblegar nuestros orgullos y nuestras pretensiones y arrogancias y por volvernos añicos frente a ti, por enseñarnos que no somos nada, que somos incapaces, somos barro, pero que tú eres el alfarero y que aún altercando contra ti, tú sigues dando forma a esa vasija y depositas tesoros eternos en nuestro corazón. Gracias te damos por enseñarnos a confiar en tu palabra y a argumentar con principios bíblicos y eternos y no desde nuestros propios razonamientos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.